Ya somos el grupo 1 conformado por Carlos Rodríguez, David Villamarín, Jonathan Urián, quien les habla Martín Ríos. En esta ocasión explicaremos la actividad 7.3, los ajustes de mejora en el diseño de la unidad didáctica en ecuaciones lineales, con una incógnita, nuestro tutor Germán Torres. En cuanto al contenido de la presentación, tenemos que vamos a presentar lista de habilidades y fortalezas en relación con la dimensión afectiva y cognitiva y los ajustes realizados a los elementos de las tareas de aprendizaje. La unidad didáctica, recordando un poco, tiene dos objetivos. El primero tiene que ver con la implementación del algoritmo de la solución de ecuaciones lineales con una incógnita para encontrar el intervalo solución y representarlo. Y el objetivo 2 tiene que ver con plantear una ecuación lineal para solucionar una situación en contexto y validar su respuesta. Teníamos una tarea diagnóstica, 3 tareas para el objetivo 1, 2 tareas para el objetivo 2 y teníamos una tarea de evaluación por cada objetivo. Teníamos las expectativas afectivas, que tienen que ver con adquirir confianza en utilizar las estrategias para la resolución de problemas, desarrollar confianza en la utilización del algoritmo, mostrar interés a representar en diferentes formas un intervalo, desarrollar disposición para codificar e interpretar enunciados, y desarrollar voluntad y gusto por el diseño de estrategias para validar las posibles soluciones. Tuvimos las debilidades principalmente en mostrar interés al representar y en la actividad 5, que es en voluntad por el diseño de estrategias para validar las posibles soluciones a una tarea. En cuanto a las debilidades asociadas a las dimensiones cognitiva y afectiva, encontramos lo siguiente. En el caso de la tarea diagnóstica, tenemos que los estudiantes, que aunque lo evidenciamos e hicimos realimentación, los estudiantes siguen teniendo dificultad al determinar si un límite del intervalo pertenece o no, y decir si es abierto o cerrado. En el caso de las tareas del primer objetivo, pues tuvimos la dificultad de que a la formulación no permitía o no motivaba que los estudiantes comprobaran las soluciones, la capacidad fundamental de representación, nos los motivaba a representar de diferentes maneras y emplear un proceso para comprobar la solución. En el caso de la tarea punto 1.1 evidenciamos que el contexto no motivó mucho a los estudiantes debido a que era netamente matemático y el reto no fue un reto porque fue muy fácil de realizar debido a que tenían conocimiento previo en el desarrollo del procedimiento para solucionar ecuaciones. En cuanto a la tarea 1.2, el problema de Camilo, se presentó la dificultad que la tarea no promovía que los estudiantes identificaran si el límite del intervalo pertenecía o no a la solución. En cuanto a las tareas del segundo objetivo, tuvimos la dificultad en que la formulación no permitía que los estudiantes buscaran si había coherencia entre la solución que obtenían y el contexto que se les daba. No se activó la capacidad fundamental de diseño de estrategias y el proceso matemático de interpretar también quedó por esta. Entonces, la tarea de evaluación 1, evidenciamos que le damos la representación del intervalo directamente y pues el estudiante la podía resolver y resolver totalmente debido a que pues ya tenía la representación ahí, entonces no nos permitió evidenciar si él había logrado aprender a representar o no el intervalo. Cuanto a las fortalezas asociadas a las tareas, tenemos que en la tarea diagnóstica permitió identificar los conocimientos previos que tenía el estudiante y precisamente se hizo realimentación. La tarea 1.1 permitió a los estudiantes diferenciar el procedimiento para solucionar ecuaciones e inecuaciones. El problema de Camilo, que es la 1.2, permitió el objetivo que teníamos, que era que el estudiante aplicara la propiedad para cambiar el sentido de la desigualdad. Efectivamente tenía los conocimientos previos para solucionar la tarea. La tarea 1.3 permitió la interacción por medio del trabajo colaborativo. En cuanto a las tareas de este primer objetivo, pues evidenciamos como fortaleza que aplicaban las propiedades del álgebra y las desigualdades y pues se activó el proceso matemático de emplear. En el caso de las fortalezas del objetivo 2, tenemos la apropiación de los contextos
que fueron contextos muy de la vida cotidiana de los estudiantes y se apropiaron bien de ellos. El servicio de gas pues tenía interacción entre los estudiantes. Esto fue motivado a raíz de los contextos que tenían, puesto que podían discutir un poco más. En cuanto a esto, pudieron modelar las situaciones en contexto con las inecuaciones lineales y se logró bastante porcentaje de activación en cuanto al proceso matemático de formular. Entonces, acá vienen las modificaciones. Las hicimos principalmente en la formulación, teniendo en cuenta, inicialmente teníamos la tarea de esta manera, se pediría a los estudiantes que cuáles serían los valores. Tuvimos dificultad en el proceso de representación, en la capacidad de representación. En este caso, entonces, la modificación fue incluir la representación de los intervalos y preguntarle al estudiante, luego de solucionar la nueva ecuación que se les da, se les preguntaba cómo representaría ese conjunto de valores. Se hizo esos dos cambios. En cuanto a la tarea 1.2, inicialmente teníamos que él debía encontrar el error y solo se da un error, que era en el momento de aplicar la propiedad de cambio de la desigualdad. Entonces lo que hicimos fue incluir un segundo error para evidenciar la dificultad que teníamos en cuanto a que el estudiante no identificaba si el límite pertenecía o no pertenecía al intervalo. Y el segundo cambio que hicimos tiene que ver con pedirle al estudiante que verifique si los valores encontrados hacen parte de la solución, algo que no teníamos en la primera tarea. Luego tenemos la tarea 1.3, inicialmente le pedíamos que representara el intervalo de forma simbólica y en la recta numérica. La modificación que se hizo fue cambiar el cuadrito y dejarle abierto la forma de representar la solución. Hicimos cambio en disminuir uno de los tableros, se manejaban 4 tableros para cumplir con los tiempos que teníamos planteado en la temporalidad de las tareas. En cuanto a la tarea, ya las tareas del segundo objetivo, teníamos, como lo mencioné anteriormente, la debilidad de que los estudiantes obtenían el intervalo, pero no verificaban si tenía sentido con la respuesta. En este caso, por ejemplo, el intervalo que daba era de 3,8 a infinito, y ellos dejaban la respuesta así, sin considerar que las notas pues van de 3 a 5. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue la modificación en la formulación, donde le hacemos la pregunta, ¿todos los valores del intervalo pueden ser notas obtenidas por el estudiante B? También hicimos la modificación de... se aceleró esto. También hicimos la modificación de que... Se está moviendo solo. De que el estudiante no es estudiante 1, estudiante 2 y estudiante 3 para no confundirlos en la parte de la nación y se nombraban como estudiante 1, 2 y 3. Y en la tarea 2.2 tenemos que efectivamente teníamos la misma debilidad en cuanto a que no comprobaban, porque esta venía desde menos infinito hasta 8, entonces ellos dejaban el intervalo de esa manera, considerando que se podían consumir menos infinito metros cúbicos de gas. Entonces lo que le hace la pregunta es, ¿todos los valores encontrados son válidos en la situación? Para que ellos hagan este proceso de verificación. Y pues esta sería nuestra presentación. Muchas gracias.